Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo número 14, versos 6 al 11 nos dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todos el verso 11, por favor. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta gloriosa noche, venimos delante de ti, mi Dios, para escudriñar tu palabra. Permítenos, Señor, a través de esta enseñanza, poder encontrar, conforme a tu gracia y a tu misericordia, tu santa y buena voluntad. Háblanos, mi Rey. Necesitamos escuchar tu voz. Que esta enseñanza sea de gran bendición para nuestras vidas. No permita, Señor, que retornemos a nuestros hogares de la misma manera en la que hemos venido, sino por el contrario, que seamos edificados todos y cada uno de nosotros. Y no solamente, oh Dios, quienes conforman la iglesia aquí, mi Dios, en la parte baja, sino también aquellos pequeños que se encuentran en la parte superior, recibiendo la instrucción de la palabra, en medio, Señor amado, también de sus enseñanzas con los maestros. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, he traído un video introductorio, sí, creo que muchos de pronto lo reconocerán, para poder introducirnos en la enseñanza de Josué capítulo 14, refiriéndonos a un varón llamado Caleb. Veamos. Y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo
santos hermanos, y con ese video introductorio creo que nos vamos a introducir de buena manera en el texto a analizar en esta noche. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre llamado Caleb. Amén. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, y me acompañan por favor en el verso número 6 del capítulo 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Amén. Entendamos que se refiere a la tribu de Judá como tal, no en sí a todos los judíos, sino a la tribu de Judá. Dice la Biblia, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Quién era Caleb, mi amado hermano? Bueno, su nombre significa audaz. Acompáñenme a Números capítulo 13 y veamos de qué manera este personaje bíblico trasciende para en el capítulo 14 de Josué dar también para la iglesia un aporte espiritual tremendo para poder avanzar. Libro de Números, nos declara la escritura en el capítulo número 13, en el versículo 1 en adelante hasta el verso número 6, nos dice el Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual dice ahí yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, mi amado hermano, haciendo un breve pare ahí, que este Caleb era un príncipe de entre su pueblo. Avanzo, verso número 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo, dice, de Ori; de la tribu de Judá, y aquí tenemos al personaje, Caleb, hijo de Jefoné. Amén. Más adelante usted verá a todos los otros, incluido al mismo Josué, en el capítulo número 13 del mismo libro de Números, pero en el versículo número 8, donde nos dice: de la tribu de Efraín, Oseas, nos dice ahí, hijo de ¿quién? Hijo de Nun. Entendamos, mi querido hermano, que este Oseas es el mismo Josué. Pero más adelante se le cambia su nombre para identificarlo como el sucesor de Moisés. Y eso lo veremos más adelante, de acuerdo a las enseñanzas que vayamos estudiando. Pero para reforzar lo dicho en el verso 16, mire lo que nos dice el Señor: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, que es el que acabamos de leer en el verso 8, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahora bien, retomamos por favor al libro de Josué capítulo 14. Entendemos entonces que este Caleb era uno de los 12 que salió a reconocer la tierra de Canaán. Entendamos también, mi querido hermano, que en ese recorrido, al retorno después de 40 días, los 12 que fueron regresaron, dice la escritura, y trajeron las noticias a cada uno de los habitantes de, en este caso, Israel. La escritura menciona, si usted lee todo el capítulo 13 y el capítulo 14 de Números, que ellos trajeron del fruto de la tierra. Pero, mi querido hermano, solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron buenas noticias de todo ese recorrido.
Digo esto porque los otros 10 prácticamente se confabularon para poner en poco todo lo que el Señor les había, en este caso, hecho conocer. Ellos dijeron que si bien es cierto la tierra era fructífera, no así sus habitantes, ya que consideraron más, y creo que se ajusta muy bien la gráfica, consideraron más los otros 10 todas las dificultades del territorio, más Josué y Caleb se enfocaron en ese mismo territorio, pero en las bendiciones que Dios les había mostrado. Tanto que trajeron del fruto de ella, para mostrárselos a toda la nación de Israel. Esta situación, mi querido hermano, valió para que Josué y Caleb se vieran de alguna manera apartados para el Señor, para darles por heredad el territorio que habían recorrido. La Escritura nos dice, y volvamos por favor rápidamente al libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo número 14, el cuarto libro de la Escritura, Números capítulo 14, nos dice, en el versículo número 4 en adelante, al verso 6, cuando el pueblo escuchó las malas noticias, miren lo que decían ellos, y decían el uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y termino con el verso número 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mientras nosotros desestimaron, mi querido hermano, el territorio que habían reconocido, solo estos dos vieron las virtudes de ese mismo territorio. Algo curioso, mi querido hermano, cuando vamos a Josué capítulo número 14, es que solamente de toda esa generación de adultos, todos encontraron la muerte. Mis queridos hermanos, de hecho la Escritura nos dice que habían cerca de 600,000 hombres los que habían salido de la tierra de Egipto, sin contar mujeres y niños. Éxodo capítulo 12, acompáñenme rápidamente a Éxodo capítulo número 12, en el versículo número 37, partieron, dice ahí la Escritura, los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Dice ahí, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo, dice ahí, y muchísimo ganado. Esta acción, mis amados hermanos, le proveyó a Caleb y a Josué pasar los 40 años por el desierto sin ver la muerte. Cuando uno va al libro de Números, en el capítulo número 14, mire lo que nos dice el Señor. Libro de Números, capítulo número 14. En el versículo número 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿A quién? Al pueblo que había murmurado. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no,
ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Una vez analizado estos antecedentes, mis queridos hermanos, concentrémonos en Josué capítulo 14, en algo que es muy curioso, pero que a la verdad también es de gran, diríamos, bendición para nosotros. Cuando vamos al versículo número 7, miremos lo que nos dice la Escritura. Yo era, le dice aquí Caleb, ¿a quién? A Josué. Recordemos, mis queridos hermanos, que estos dos eran los únicos adultos que sobrevivieron a una generación de 600,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. ¿Sí? Recuerda, mi querido hermano, que esa trayectoria sí llevó 40 años. 40 años donde cada uno de ellos cada día iba viendo morir a sus compañeros, a sus vecinos, a sus amistades. Todos los hombres adultos junto con las mujeres, todos murieron en el desierto porque así Dios lo había sentenciado. Porque no creyeron, sí, a la promesa de poseer la tierra que Él les había prometido. Dice en el verso 7 del capítulo 14 de Josué: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje, ¿qué cosa trajo él? Yo le traje noticias como lo sentía, y esto es importante, como lo sentía, que dice él, en mi corazón. Algo curioso que leímos nosotros en Números capítulo 14 es la manera en que Dios ve a Caleb. La Biblia dice que Dios pudo ver en Caleb otro espíritu. Venga nuevamente por favor conmigo y corroboremos lo dicho. Libro de Números capítulo 14, verso 24. ¿Lo tienen? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿A qué se está refiriendo en sí mismo? ¿Que él tenía más de un espíritu? No, se estaba refiriendo al sentir de su corazón. Por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué conllevó eso, mi amado hermano? Decidió ir en pos de mí. Ese sentir de su corazón le hizo, mi amado hermano, no ver como se veía en la gráfica anterior, sino ver las ciudades fortificadas ni a los hijos de Aná. Ese sentir de su corazón en medio de ese territorio, que si bien es cierto era duro y difícil de conquistar, ellos se enfocaron por ese sentir en la bendición y en la palabra de la promesa que Dios les había dado. Mi amado hermano, eso es importante cuando uno va al libro de Josué, en el capítulo número 14. Dice el Señor en el verso 7, en la parte final: yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y aquí yo quiero sí sacar algo así de mucha vitalidad, de mucha importancia para nosotros. Cuando vas a la palabra, ¿con qué tipo de corazón vas hacia ella? Conforme está tu corazón, la palabra que lees agarra para tu vida vida, o la palabra es muerta a la hora de acercarse con un corazón no conforme al corazón de Dios. Una cosa es ir, mi amado hermano, a la Escritura con credulidad, y otra cosa es ir a la Escritura simplemente para leer la Biblia porque hoy tengo que hacerlo. ¿Cómo te estás acercando a la Escritura, mi querido hermano? ¿Cómo estás asimilando las verdades de las promesas de Dios en tu vida?
La Escritura nos da una lección cuando Caleb dice que él trajo noticias como lo sentía en su corazón. Verso número 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. En función de estos aspectos, mis queridos hermanos, me salto al verso 10 por un momento para leer lo siguiente. Ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. ¿Qué más? Estos 45 años, ¿cuántos años vagaron en el desierto? 40. ¿Por qué dice 45? ¿Qué había pasado luego de los 40 años? 5 años habían batallado Josué juntamente con todas las tribus. ¿Para qué cosa? Para apartar y conquistar toda la tierra de Canaán. 5 años, mi querido hermano. Miren que hemos leído Josué, sí, en todos estos días jueves haciendo el estudio. Pareciera ser que todo hubiese sucedido en un día, pero no. Cada batalla, cada confrontación, cada lucha que Josué tenía eran meses de meses que transcurrían. Y amado hermano, todo ese tiempo también lo experimentó no solamente Josué, sino también Caleb. Y eso, mi amado hermano, a mí me da a relucir de que Caleb tuvo una fe inmovible a la hora de saber esperar en las promesas del Señor. 45 años esperando la promesa que Dios le había hecho a este hombre. ¿Cuántos años, mi querido hermano? 45 años. No 2 días, no 1 año, mi amado hermano. 45 años para heredar la tierra que fluía leche y miel. Y a veces usted y yo, mi amado hermano, al poco tiempo de empezar una oración, ya nos desilusionamos, nos desencantamos y queremos arrojar la toalla. Y decimos, ya no quiero orar, ya no quiero perseverar, ya no quiero permanecer, quiero simplemente dejar sin que la corriente me arrastre. 45 años, mi amado hermano, que Caleb juntamente con Josué, al ver a su alrededor, veían como uno a uno de sus compañeros, como él mismo lo declara, si desfallecían. Ellos seguían esperando. Cada mañana que se levantaban decía, hoy tengo por ejemplo 45 años, pero el Señor me ha dicho que Él me va a dar la tierra por heredad. Avanzaba la edad, cuando tenía 50 años, Él me ha dicho que Él me va a dar la tierra que fluye leche y miel. Pasaron 5 años más y la fe estaba intocable, inmovible, porque era palabra de Dios lo que se había sembrado en ese corazón. Palabra de Dios, mi amado hermano. 45 años esperando que el árbol diera su fruto. ¿Cuánto tiempo tienes tú esperando tu bendición? ¿Cuánto tiempo tienes tú, mi querido hermano, clamando o pidiendo a Dios por el milagro que tú tanto anhelas que venga a tu hogar, que venga a tu vida, que venga a tu casa? ¿Cuánto tiempo tienes esperando? Y ya te sientes morir, ya te sientes sin fuerza, ya te sientes desanimado. Aprendamos de Caleb, mi amado hermano. 45 años, dice el versículo número 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, y aquí me voy a concentrar, hoy soy de edad de 85 años, verso 11, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora vamos a entrar en enseñanza. Algo
sale a entrever en ese texto del 10 y del verso 11. Amados, usted aceptaría que luego de 45 años, que en el caso de Caleb, ¿cuánta edad tenía en total? 85 años. ¿Qué es lo que declara este hombre, mi querido hermano? ¿Qué dice la Biblia en el verso número 11? Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Dice ahí, y para salir y para entrar. ¿Cómo este hombre llegó a encontrar tanta vitalidad, tanta, diría yo, en Dios, tanta fuerza y energía, que en 85 años se sentía prácticamente como un adolescente? ¿Es que acaso habrá alguna fórmula mágica que podría hacer que un hombre acabado pueda revivir, sí, de la noche a la mañana? Hay 4 pasos, mis queridos hermanos, de acuerdo a la Escritura, conforme a la vida de Caleb, que usted y yo podemos implementar para llegar a ser como un Caleb. ¿Cuántos quisieran ser como un Caleb? ¿Ah? No importa los años, no importa el tiempo, no importa las circunstancias. Sí, Caleb se mantuvo fiel y firme 45 años. ¿Qué es lo primero que se debe de considerar para poder tener una fe tan inmovible como la tuvo este hombre? Amado hermano, como primera regla, apunte, sí, hay que olvidar el pasado. Para poder mantener una fe genuina, una fe inmovible, hay que aprender a olvidar el pasado. ¿A qué me refiero, mi querido hermano? Mis queridos, siempre los hombres tratan de vivir de glorias pasadas y simplemente en las añoranzas de que un día fueron siervos o siervas de Dios, o que un día lograron a tener éxito, pero esos días quedaron en el ayer. Quiero, por favor, que usted juntamente conmigo abramos la Escritura y veamos este primer principio para poder imitar la fe de este hombre llamado Caleb. En la primera carta del apóstol Pedro nos declara la Escritura en el capítulo número 5, verso 7, lo siguiente. Aprendamos este primer principio. Recuerden, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque dice la Biblia, Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 7. Si usted fracasó, mi querido hermano, sea cual fuere, sí, en este caso la meta que usted se puso, usted tiene que aprender a seguir avanzando. El problema de los cristianos, aún inclusive de la sociedad, es que cuando fracasan se detienen y automáticamente comienzan a morir. Dejaron a un lado, mi querido hermano, por una piedra, por alguna dificultad, por alguna resistencia, sí, que se les puso enfrente, se toparon con ella y ahí se quedaron. Esto también logra pasar en la vida cristiana. Metas que no se han cumplido o metas que se han fijado pero que no las han logrado todavía concluir. Son muchas veces los detonantes para que la vida cristiana en cuanto a búsqueda se detenga. ¿Cuánta gente, mi querido hermano, al querer empezar algo, vieron una dificultad, vieron una pared y dijeron no puedo, hermano, y se detuvieron y cogieron otro rumbo y dejaron a un lado sus metas espirituales? Usted y yo debemos de aprender de dejar el pasado, es decir, nuestras derrotas, donde deben de quedar, en el ayer. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, más allá de que Pedro nos aclara que debemos de echar todas nuestras ansiedades
ansiedades, es decir, nuestras preocupaciones, nuestras derrotas, nuestras tristezas en Él. Hebreos capítulo número 6, el Señor nos desafía a lo siguiente, antes de la carta de Santiago, en el capítulo número 6, versículo número 1. El Señor nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, entendamos que un rudimento son los elementos más básicos o más elementales para crecer. Dice la Biblia, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué dice el Señor, mi amado hermano? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amado hermano, ¿a dónde nos quiere meter el Señor? Si lee usted detenidamente, dice el verso 1, dejando ya, ¿qué cosa? Los rudimentos, es decir, los ejercicios más elementales y básicos de todo creyente. Mi querido hermano, usted no puede vivir constantemente, es decir, de leche espiritual. Usted no puede dejar que los años pasen, que las enseñanzas vengan vez tras vez a su vida y usted seguir siendo un niño, o diría yo a mi manera de ver, un enano espiritual. Usted no está hecho, mi querido hermano, para ser siempre niño. Usted ha sido llamado por Dios para ser un hombre valeroso, un hombre formado a la estatura del varón y de la plenitud de Cristo. A eso nos ha llamado el Señor, para ser semejantes como Él es. Si usted en el pasado fue un enano espiritual, lo acepto, mi amado hermano, lo entiendo, pero lo que no logro entender es que usted se quede en esa estatura, que usted se quede en esos primeros principios. Usted tiene que aprender en Dios a crecer. Usted tiene que aprender en Dios, mi querido hermano, a ponerse nuevas metas y desafíos en el Señor. Uno no logra, mi querido hermano, sin perdurar en la fe, simplemente con leche. Uno logra madurar en la fe cuando está aprendiendo a comer alimento sólido espiritual. Y ese es el segundo principio en el que Caleb nos enseña en esta noche. No solamente hay que dejar el ayer en el ayer, sino que hay que comenzar a afirmarse y aferrarse en las promesas de Dios. Segundo principio, mi amado hermano, para tener una fe como la de este hombre, hay que aferrarse a las promesas de Dios. Cuando uno va al libro de Josué, en el capítulo número 14, el Señor nos dice, versículo número 9 y 10. Recuerde que Josué está recibiendo el mensaje de Caleb. Dice ahí, verso 8, perdón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Pregunto, ¿quién realmente le dio esa palabra a Caleb? ¿Fue Moisés? ¿Quién fue, mi amado hermano? Dios, quien se la dio ¿a quién? A Moisés, para que se la dé a conocer ¿a quién? A Caleb. Recuerde lo que acabamos de leer. Sí, en Números, retroceda por favor por un momento, en el capítulo número 14. Números capítulo 14, versículo número 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión.
esa palabra, mi amado hermano, esa promesa que este hombre recibió, este hombre la cogió y no la quiso aflojar durante esos 45 años. Mi amado hermano, ¿qué promesa es la que tú deseas recibir de Dios? Pero recuerda que las promesas de Dios primeramente son espirituales. Amén. Primeramente, porque la Biblia nos da ese orden, que primero hay que buscar su reino y después lo material vendrá por añadidura. La Biblia, mi querido hermano, sí, nos declara una verdad inmovible. Salmos capítulo número 2, mira lo que nos dice el Señor. Libro de los Salmos, en el capítulo número 2, el llamado hermano se cumple aún hasta lo dicho por Jesús y aún también, sí, por los discípulos. No recibimos porque no pedimos. Mira lo que dice Salmos capítulo 2, verso número 8. Quiero por favor que te lleves ese versículo, sí, grabado en la tabla de tu corazón. ¿Qué te dice ese texto bíblico, mi querido hermano? Pídeme y te daré por herencia. ¿Qué cosa? Las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y usted dirá, ay hermano, y tanto. Amado, ¿qué dice la Biblia? Pídeme y te daré, ¿qué cosa? ¿Qué cosa te va a dar? Por herencia, ¿qué? ¿Y tú crees que ese Dios que te ha prometido las naciones no te podrá dar a tu esposa para que sea salva? ¿No te podrá dar a tu hijo para que venga a los pies de Cristo? ¿No te podrá dar a tu esposo para que venga a cumplir el propósito de Dios, sí, en tu familia? Mi amado hermano, la Biblia dice, pídeme, sí, y te daré por herencia, no solamente a tu marido, a tu mujer, o a tu hijo, o a tu vecina. Dice que te daré por herencia las naciones. Todos los pueblos, mi querido hermano, vendrán a estar, diría yo, al alcance de tu mano. Pero si lo buscas a Dios y si te aferras a la promesa que Dios te ha dado, eso fue lo que mantuvo vivo la pasión de Caleb esos 45 años. Este hombre, yo me imagino que se despertaba diciéndole, Señor, no te olvides de la promesa que me diste. Se iba a acostar y decía, Señor, recuerda, sí, Canaán es para tu siervo. Amado, y este hombre no se quedó con los territorios llanos de Canaán, sino que pidió lo más adverso y lo más duro que se podía pedir, las montañas, donde vivían los grandes gigantes. De esa situación la veremos el próximo jueves. Hoy solamente quiero concentrarme de qué manera este hombre mantuvo viva su pasión por las promesas de Dios. ¿Cómo está tu pasión, mi querido hermano, por la palabra, por las promesas? ¿O simplemente para ti la Biblia es un relato histórico? ¿Qué es la Biblia para ti, mi amado hermano? Realmente cuando la lees, saboreas la voz, las promesas del Espíritu Santo para ti, no para otro, para ti. ¿Cómo lees la Biblia? Diríamos, mi querido hermano, en el encuentro de Eunuco y Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Estás asimilando verdaderamente cada promesa de la palabra de Dios cuando ella te dice a ti y te dice a mí, como lo hemos leído en Salmos 2, verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones? ¿Qué estamos pidiendo, mi querido hermano? ¿O a qué clase de promesas nos estamos aferrando? ¿O es que acaso la promesa del hombre tendrá acaso mayor valor que las promesas de Dios? Aferrándote a que el patrón te ha dicho que te va a subir $20 en este fin de mes. Aferrándote, mi querido hermano, a que de pronto, y esto muy aparte, sí, del área o del aspecto político de nuestro país, sí, aferrándote a la promesa de un mandatario de que te va a dar casa, te va a dar pan, techo y empleo, como una vez también se lo propuso. A eso te aferras, mi querido hermano. Aferrándote a que la voz de tu marido, el que se está yendo, te está diciendo sí que va a volver y que tenga
tengas paciencia. A esas palabras te aferras. Te esperanzas, mi querido hermano, simplemente en la voz de un hijo o de un vecino que te ha prometido que te va a ayudar al pagarte una deuda. De esa promesa te estás aferrando. ¿O es que acaso los hombres tienen mayor valor en su palabra que la palabra misma de Dios, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en él habita? ¿A qué te estás aferrando? La Biblia dice que Caleb se aferró, mi amado hermano, a una promesa no dada por hombre alguna, sino por el mismo Dios. Por eso es que cuando vamos al versículo número 10, Caleb dice al pueblo: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. ¿Quién te hace vivir, mi amado hermano? ¿Qué te motiva a vivir cada día? Las madres siempre dicen: mis hijos me dan el hálito, sí, el aliento para vivir. No, hermano. Los hijos también se mueren. Los hijos se casan y se van. Tu inspiración de vida debe de ser tu Dios. Él debe de ser el aliento, tu ilusión primera, mi querido hermano. Bien dijo Caleb: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Jehová me ha dado la vida, como Él, dice, dijo. Como Él lo dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Mire, este hombre hizo una especie como de recuento. ¿Cuántos años tienes en Cristo Jesús? No sé, que aquí nadie tiene más de 45 años en Cristo. Creo. Acuérdate, mi querido hermano, cuando viniste a los pies de Cristo. ¿Cómo venías? Ilusionado, ¿verdad? Cada palabra de la Biblia era un panal de miel en tus labios. ¿Verdad que sí? Veniste enamorado, ilusionado. Pregunto, ¿se mantiene en tu paladar el mismo sabor que hace 15, 20, 30 años cuando conociste a Jesús? ¿O ya te sabe insípido a las palabras de tu Dios? Ya no tienen sentido, ya no tienen valor para tu vida cada texto que tú lees. ¿Cómo está, mi querido hermano? Sí, tu corazón confiando realmente en tu Dios, en sus promesas, en su palabra. La Biblia nos dice en el verso 10: Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy de edad. ¿Qué dice? Este no es como cierto que cuando celebran cumpleaños se quitan la edad. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Ay, ¿para qué quieres saber? Yo creo que cada año que el Señor nos permite vivir es una bendición. Y orgullosamente, si cada día o cada año cumples un año más, debes de decirlo orgullosamente: tengo 50 años, tengo 60 años y los tengo en Dios porque Él me los ha regalado. Amén. Siéntete orgulloso cada año que va cayendo sobre tu vida. Amén. No te compres velitas, diría yo, no, con números que no se reflejan de acuerdo a la misericordia de tu Dios. Amados hermanos, Él dice muy abiertamente: hoy soy de edad de 85 años. Usted dirá: uy, hermano, a esa edad, ¿qué se va a poder hacer? Y esto, mi querido hermano, me lleva a la tercera, ¿sí?, al tercer principio para tener una fe genuina como la de Caleb. Primero, recuerda, sí, hay que dejar, sí, el ayer donde debe de quedarse, en el pasado. Si tuviste derrotas, si fracasaste, si pecaste, si de pronto defraudaste a tu Dios una y mil veces y todo eso, mi amado hermano, te afectó en el ayer, déjalo ahí. Pediste perdón,
ya el Señor lo sepultó en lo profundo de la mar y ahí se debe de quedar. Amén. Le fallaste al Señor. Di, Señor, gracias por tu perdón actual, porque de aquí en adelante hoy soy como un Caleb dispuesto a hacer en ti proezas y maravillas. Como segundo, recuerda, no permitas que la palabra de tu Dios, sus promesas, se hagan agua, mi amado hermano, en tus manos. Toma esta perla, adesórala como la adesoró Caleb a la hora del ofrecimiento que Dios le había hecho. Guárdala en tu corazón. Recuérdasela al Señor todos los días, amado hermano, porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Tercer aspecto, manténgase siempre activo en las cosas del Señor. Mira lo que dice el texto en el versículo número 11. Todavía, dice Caleb, estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Miren lo que dice. Tal es ahora. No dice hacia ayer. ¿Cuándo estaba la fuerza? ¿Cuándo la estaba comparando? Ahora. Hoy día. Tal es mi fuerza ahora. ¿Para qué? Para cocinar. Para lavar la ropa. ¿Para qué dice, mi amado hermano? Es decir, que cuando Josué tenía 81 años, estaba en pleno apogeo de conquista de Canaán. ¿Dónde estaba Josué? Ah, ya soy de 81 años, yo me quedo en la tiendita y que el resto vaya a pelear. Por eso es que Josué declara en este verso, sí, que se sentía, mi amado hermano, tan robusto y eso lo mantenía entrando y saliendo. ¿Pero para qué? Para la guerra. Para la guerra. Ahora, eso no implica, y tengamos esto diríamos, de manera muy presente, eso no implica que en esos 85 años a Caleb no le dolían los pies. Eso no implica que Caleb en esos 85 años, sí, no le venía un dolor de cabeza, no le hubiera venido, mi amado hermano, algún estrago de salud. Todo le venía, pero él se sentía en Dios fortalecido y cada día peleaba su batalla. Y si tenía que salir a la guerra, le decía, Señor, esta dolencia te la entrego, pero yo estoy aquí para pelear, para servirte, porque aquel que me ha llevado también me fortalecerá en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí no había hospital universitario ni seguro social, ni farmacia que socorriera a los que se sentían enfermos. La fe se pulía y crecía y se fomentaba doblando rodillas y clamando al Dios que podía también sanar. Mis amados hermanos, el verso 11 nos declara esta tercera y gran verdad. Hay que mantenerse siempre activo en las cosas del Señor. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, en el capítulo número 92. Un texto que se lo lee, se lo canta, pero no se lo vive. Salmo capítulo 92. ¿Lo tiene? Verso 12. ¿Cuántos son justos acá? Bueno, el Señor nos ha justificado. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice el texto, mi amado hermano? El justo. Ahora, antes de continuar leyendo, del verso 12 al verso 15, todo va ligado. Ese texto, mi amado hermano, esa porción de ese cántico va ligado verso a verso, desde el verso número 12 al verso número 15.
Es decir, que esto es una estrofa. Recuerde que los salmos, ¿qué cosas son? Son himnos de alabanzas, de cánticos. Y este versículo 12, a nuestro entender, pertenece a una estrofa. ¿Y qué dice la estrofa? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados ¿en dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Ahí, ¿qué pasará ahí? ¿En dónde se florece, mi amado hermano? ¿En dónde? ¿En tu trabajo? ¿En dónde? ¿En dónde? En tu casa, frente a la cocina. ¿En dónde? Frente al televisor viendo la novela. ¿En dónde se florece? ¿Sí me están entendiendo? En los atrios, ahí se florece. Es decir, cuando lo buscas. ¿En dónde? En tu casa. Ay, hermano, yo oro en mi casa. Está bien que ores en tu casa, pero la Biblia dice que tú floreces en sus atrios. En tu casa también recibes bendición. Nadie dice lo contrario. Pero es en sus atrios donde la palabra dice que el justo florece. ¿Sí me estás entendiendo? Dice aún más. Ve, ahora lee por favor el 14. Aún en la vejez. ¿Qué dice? Que ya no sirves. ¿Qué dice el texto? En la vejez fructificarán, es decir, tendrás mucho fruto. ¿Estarán qué cosa? Achacosos, dice ahí, ¿verdad? Vigorosos y verdes, es decir, no rabo verde, cuidado. Es decir, estarán, mi amado hermano, hermosos, como que si estuvieran recién floreciendo. No estarán marchitos, es lo que quiere decir la palabra. Amado hermano, ¿cómo te sientes como creyente? Amargado. Nunca florece ni siquiera una sonrisa en tu cara. Amados, como dicen por ahí, es preferible tener arrugas de felicidad y no de ira o de amargura. Mis queridos hermanos, aún hasta en el rostro de un creyente se debe de apreciar sí que somos verdes en el Señor, que estamos floreciendo, que la alegría y el gozo del Señor también es nuestra fortaleza. La Biblia nos dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Pero para qué? Para ponerte, amado hermano, en un pupitre encima de un altar y la gente viendo, diciendo, uy, qué bonito que está el hermano. Ay, qué lindo que lo tiene el Señor a la hermana. ¿Para qué es todo esto, mi amado hermano? ¿Para qué venir a los atrios de Dios y florecer? ¿Para qué tener vigor y fortaleza? ¿Para qué? Mira lo que dice el verso 15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Y a quién le vas a anunciar? Al espejo. ¿No será acaso a los que no conocen de esa justicia y de esa rectitud, de aquella gente, mi querido hermano, que el Señor ya nos ha dicho, pídeme por herencia las naciones y todas nos las va a dar? El Señor no dice pídeme por herencia el dinero, sino a la gente que vive en este mundo, que no conoce, amado hermano, las benevolencias y las misericordias de Dios. ¿Quién se va a encargar de transmitir esas verdades? ¿Quién, mi amado hermano? Tú y yo. Y la edad no es pretexto. Amén. Nuestra edad no es pretexto. ¿Para qué? Para dejar a un lado nuestras responsabilidades. El problema es que muchos, cuando avanzan sus años, se deterioran. ¿Por qué? Porque no han aprendido, mi querido hermano, a llenar su tanque con las fuerzas de Dios. Así como el vehículo se llena de combustible, aún los ancianos
jóvenes, niños, adolescentes, adultos, toda edad, mi amado hermano, sin distinción de raza ni sexo, aquel hombre o aquella mujer que quiere realmente en Dios hallarse, en este caso su bienestar y su fuerza, ha de venir a los atrios de Dios, a llenarse, amado hermano, del Santo Espíritu de Dios. La Biblia nos declara que este hombre, Caleb, Josué capítulo número 14, su vigor y su fuerza la había obtenido de su Dios. Verso 11 nos dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza. ¿Cuántos se han dedicado en alguna etapa de su vida como creyentes a trabajar para el Señor? ¿Cuántos son cristianos aquí ya de años? No alce la mano, solamente le hago la pregunta. ¿Cuántos añoran y cuántos se acuerdan cómo trabajaban para el Señor? La pregunta que a mí me nace ahora es: ¿y hoy? ¿Y al presente? ¿Cómo estás al presente? No al pasado, al presente. ¿Cómo estás al día de hoy? ¿Cómo estás, mi querido hermano? ¿Hoy qué fecha estamos exactamente? 15 de mayo. ¿Cómo estás al hoy? ¿Tu fuerza sigue contigo? ¿Sigue contigo el vigor y el entusiasmo y la alegría y la preocupación de seguir, mi amado hermano, conquistando naciones para Cristo? ¿Cómo estamos a la presente fecha? Porque Caleb dice con firmeza cuál era mi fuerza entonces. Y miren que está hablando hace 45 años atrás. ¿Cuál era mi fuerza entonces? ¿Cómo era tu fuerza, mi amado hermano? Mi pregunta: ¿por qué ha decaído tu fuerza? ¿Por qué ha decaído tu entusiasmo? ¿Por qué ha decaído, mi querido hermano, tu búsqueda? Y ahí quiero concentrar el último y cuarto aspecto. Recuerda, deja el pasado en el ayer. Todos tus prejuicios y tus fracasos deben de quedarse donde Dios los ha puesto. Segundo, comienza a aferrarte en promesas de tu Dios al presente y aférrate a ellas, y que nada ni nadie deje de desanimarte en aquello que tú quieres aferrarte. Porque no faltará alguien que te dirá: uy, hermano, eso ya en ti ya no se cumple. Seguro, hermano, sí, hace rato. Eso déjalo para el pastor, para los jóvenes. Tú ya no puedes. ¿Cuántas veces se escucha ese tipo de expresiones? Aquí vas a estar y aquí vas a morir. Ahí va a ser tu vida. Y ahí, mi amado hermano, nuestra mente se enfrasca y efectivamente ahí sí nacimos y ahí morimos. No dejes que nadie te deje, mi amado hermano, de privarte, sí, de lo grande que puede ser usado en Dios si tú te lo propones. Tercer principio, recuerda: mantente siempre activo en las cosas de Dios. Siempre, mi amado hermano, constante, perseverante. No puedes dejar, mi amado hermano, si bajo ninguna circunstancia, de que tu vida sea inútil en el reino de Dios. Dios nos ha llamado para que demos fruto, y mucho fruto, porque árbol que no da fruto está dispuesto para ser cortado y echado en el fuego. ¿Estás dando fruto, mi amado hermano? ¿Quieres tener la fe de Caleb? ¡Da fruto! ¿Quieres tener el vigor de Caleb? Comienza a dar fruto. No te aferres del fruto de otro. Comienza a trabajar por ti mismo en las cosas de Dios.
Deja que el Espíritu Santo te confirme en dónde eres útil, pero tienes, mi amado hermano, que buscarla. La Biblia, como último principio, en este versículo, nos dice en el verso número 11, el 12, perdón. Dame pues ahora, me encanta, este monte del cual habló Jehová aquel día. Mira, ¿qué hizo Josué? Declara una promesa dada hace 45 años para cumplirla. ¿Cuándo? Diríamos así, hoy. ¿Cuándo Dios te dio una palabra, mi amado hermano? Y dijiste, hermano, el Señor me habló en ese mensaje, o el Señor me habló hace mucho tiempo atrás. ¿A cuántos Dios les ha hablado así? ¿A cuántos Dios en algún momento de su vida les dijo, hoy te necesito, hoy quiero que me sirva, hoy quiero que estés a mi voluntad, que estés dispuesto a hacer lo que yo quiero? Sí, y verdad que tú lo añoras y lo ves de pronto tan lejos, pero quisieras que se haga real. Eso es lo que dice Caleb en esta noche, mi amado hermano. Eso es lo que dice tu Dios en esta noche. ¿Qué cosa? Dame pues ahora. Dame ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Cuarto y último principio. Permítele a Dios que haga hoy, no mañana, no ayer, hoy, sus promesas, que las haga hoy, sus promesas reales en tu vida. Me encanta, mi amado hermano, esta parte, porque Caleb mantiene sus sentidos espirituales tan despiertos y los mantiene tan vivos que pareciera ser que hoy mismo Caleb está pidiendo el monte. Hoy, no te pongas metas que no puedas alcanzar. Ponte metas hoy que puedas alcanzar, amado hermano. Es como tratar de decirle a un hijo, voy a pasar más tiempo contigo y por eso todos los días te voy a llevar al parque. Eso es una promesa falsa. De pronto se la menciona o se la dice para aliviantar nada más el momento. Pero si eres real, pregunto, ¿todos los días podrás llevar a tu hijo al parque? ¿Verdad que no? Algo podría pasar en algún momento de esa semana que vas a incumplir la promesa. Pero si te pones metas que puedes cumplir, de seguro, sí, cuando hagas la promesa, la vas a poder respetar. Comienza a ponerte metas, mi querido pueblo de Dios, pero metas reales y tangibles, que Dios y los hombres puedan también ver en ti el fruto de transformación que ha hecho el Espíritu Santo. Caleb le dice, dame ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, es decir, los gigantes, están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Acompáñame a este texto que ya lo leímos, pero que es menester. Dos textos bíblicos. Números 14, verso 24. Recuerden. Leímos hace un momento. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, nuevamente lo repito, ¿qué cosa hubo en él? ¿Qué es lo que debe de haber, mi amado hermano, para que en tu vida se mantenga la fortaleza que mostró este hombre? ¿Qué debe de haber en ti? Debe de haber otro espíritu. ¿Qué espíritu es el que te está rigiendo en la actualidad, mi querida iglesia?
Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué espíritu es el que te mueve? Un espíritu de fracaso, de derrota. ¿Cómo te estás, de alguna manera, te estás llenando, te estás cultivando? Te desanimas por la nada. Apenas ves el sol, uy, está fuerte, ya no salgo. Uy, está lloviendo, tampoco salgo. ¿Qué clase de espíritu es el que te motiva a trabajar cada día? Estoy hablando, mi amado hermano, de las cosas espirituales. No hablo de las cosas seculares, porque yo sé muy bien que en lo secular no importa si llueve, si hace sol, si ha temblado la tierra o si se ha quedado con alimentos en tu casa, igual sales a cumplir. ¿Verdad? Para el Señor dice, ay, no hay plata para la comida, no voy. ¿Por qué es que no hay plata? ¿Verdad? Mi amado hermano, ¿qué espíritu hay en tu vida? ¿Cómo está el sentir de tu corazón? ¿Cómo estás llenando? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estamos orando o no estamos orando? ¿Estamos realmente buscando en Dios, en su intimidad, una relación con el Espíritu Santo? ¿O simplemente estamos divagando día a día, jugando a ser cristianos? Cargando una Biblia rumbo a la iglesia diciendo, hoy tengo que ir al culto simplemente. ¿Cómo estamos, mi amado hermano? ¿Cómo está tu caminar en Cristo? Podría decir Dios, como lo dijo de Caleb, es que en mi siervo o en mi sierva hay un espíritu diferente al denominador común de los cristianos. Mi amado hermano, nos dice el Señor para concluir, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 60, libro de los Salmos, en el capítulo número 60. Léelo, mi amado hermano, como promesa de Dios para tu vida. ¿Lo tienes? Verso 12. No digas, esto el Señor lo va a cumplir en el pastor, o en mi marido, o en mi esposa, o en mi hijo. No, mi amado hermano, ¿qué dice el Señor? En Dios, recuérdalo, en Dios haremos, ¿qué cosa? En Dios haremos proezas. Mira, y Él hollará o pisará a nuestros enemigos. Recuérdalo. Llévate este texto en tu corazón juntamente con los otros. En Dios haremos proezas. Ahí no dice, de joven haré proezas, o de casado haré proezas, o de soltero haré proezas. No, mi hermano, eso no se limita a tu situación, sino a la confianza y a la dependencia que tú logres tener con tu Dios. La Biblia dice, en Dios haremos proezas. Haremos cosas extraordinarias. Y lo mismo que dijo Dios, sí, al salmista, también lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Por cuanto Él iba al Padre, dice la Biblia, que nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo. Amén. Yo creo, mi querido hermano, que la fe de Caleb sí se puede imitar. Que el ejemplo que él marcó, mi amado hermano, en su generación, también nosotros lo podemos seguir y dejar también una marca en medio de nuestra generación, en medio de los tuyos, en esta iglesia, en este, sí, diríamos, ambiente social. No dejemos que la iglesia, mi casa será llamada casa de oración, pase desapercibida en este sector. En Dios hagamos proezas. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya.